Se llevan, pelan la papa sentada ahí mientras. Ah, sí, ya las neveras van a venir con televisor. Ya tiene. Pero si ando en luz, como Dios está en luz, tengo comunión con mis hermanos. Y como yo todavía peco, la sangre de Jesucristo me limpia de todos mis pecados cuando los confieso. Y yo todos los días le pido perdón a Dios. No importa si he pecado o no he pecado, Señor, perdóname si he fallado en algo. Todos los días, todos los días. Necesito que tu sangre me limpie de todo pecado. Tengo comunión con Dios. Leo, escribo, predico, leo, oro, medito. Tengo comunión con Dios. No estoy en tinieblas. No estoy en tinieblas. Tengo comunión con mis hermanos. Así que tu sangre, Señor, como está escrito, me limpia de todo pecado. Reconozco que fallé en esto y en lo otro. Y la sangre limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque se la está limpiando una persona que está tomando la palabra de Dios como agua limpia para limpiar su corazón. Para no estar en tinieblas. Para poder sostener la verdad. Para poder defender la verdad. Para poder ser casa de Dios. Para poder ser la iglesia del Dios viviente. Porque cualquiera repite 1 Timoteo 3:16. Yo soy la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué dijo? Ni él mismo sabe. Si yo digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Y mira, es fascinante que el ser humano se engañe a sí mismo. Hay unos que se creen unos superhombres, ¿oíste? Y la verdad no está en mí. Si confieso mis pecados, Dios es fiel y justo ¿para qué? Perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Versículo 10. Si digo que no he pecado, le estoy diciendo mentiroso a Dios y su palabra no está en mí. Por ejemplo, yo ayer cometí varios pecados. ¿Te los digo? Sí, te lo voy a decir. Lo voy a decir. Ayer yo no entraba, no podía, me quedé en la reclinomática tratando de conectarme con Dios y no podía. Tenía una molestia, pero no podía. Ya como a las 11 de la noche fue que entré para cerrar, porque este mensaje desde el lunes ya estuve trabajando. Entonces, ¿cómo voy a decirle yo a Dios que no peco? ¿Para decir que es mentiroso? Porque quedamos iguales, yo quedé igual. ¿Lo entiendes? No, ya, ese es mi pecado, que no estaba desconectado y no trabajaba porque no me sentía conectado y necesitaba trabajar. Entonces, ¿qué hice? Me puse a escuchar alabanzas, procurando llenarme del Espíritu. No me dejaba conectarme. La hermana Zuli también me pilló en el Buenavista, yo en una esquina, esperando a la jeva. Lucas 6, versículo 46. Pastor, Dígame. bendiciones, pastor, de parte de Edgardo Caballero. Edgardo Caballero, locutor. Tremenda voz que tiene ese hombre. Nos conocimos hace tiempo en una emisora por allá por el hipódromo. Nos conocimos pues personalmente. Versículo 46. Usted sabe que Jesús nos enseñó a nosotros
que si nos lavamos los pies los unos a los otros, pues aprendemos de Él, porque Él lo hizo, ¿verdad? Él lo hizo, lavar los pies. Y el lavamiento de pies de nosotros no es con el agua que va en la palangana. El lavamiento entre nosotros es tomar la palabra con la cual Dios hoy nos está lavando. Es tomar la palabra con la cual Dios nos está lavando para lavarnos los pies los unos a los otros. Que el miércoles, cuando yo venga aquí, usted hable. Así sea un versiculito. Pero hable, guarde uno. Guarde uno. Y si me va a hacer una pregunta que en realidad usted le vaya a solucionar, a preguntar por preguntar. Aquí no necesitamos protagonismo. Entonces fíjate lo que dice, Jesús dijo, si yo les he lavado los pies a ustedes, también es bueno que ustedes se laven los pies los unos a los otros. Ustedes me llaman Señor y me llaman Maestro, pero lo que yo les enseño y lo que yo les mando, no lo hacen. Ahora aquí pregunta él, ¿por qué me llaman, Lucas 6, 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Cuánta gente usted ve cualquier cosa? Señor, Señor, tu sangre limpia de todo pecado. ¿Tu sangre qué? La sangre no va a limpiar. La sangre de Jesucristo no va a limpiar si tú no tienes comunión con los hermanos. Pero al viejo hombre, ¿qué le gusta? Engañarse. Tiene un vicio. Engañarse. Entramos en la palabra, en la enseñanza, espíritu, con E minúscula, carne y espíritu con E mayúscula. Yo lo prendí, ¿qué le pasa a este man? Ya. Okay. No, él es así. Génesis 1:26. Escuche. Este es el mensaje de ahora. Se llama espíritu, carne y espíritu. La primera palabra espíritu va con E minúscula, para indicar que no es el espíritu de Dios, sino el espíritu del hombre. Antes de leer en Génesis 1:26, leamos en Juan 4, versículo 24, y leemos enseguida en Génesis 1. Ahí está la diferencia, pastor, de que jamás en la vida el pastor de otro miembro de la iglesia o algo así va a enseñar una E minúscula o una E mayúscula, ni por ahí será. No tiene ni idea. Tiene ni idea. Pero agarra el micrófono que no, te lo están pasando y no lo agarra. Después de pito, ¿verdad? Pero sí que bueno, ella no puede levantarse a. El micrófono es de persona que tenga acceso. Ok. Escuche. El versículo 24, ¿estamos ahí? Juan 4, 24. ¿Qué es Dios? Diga, Dios es espíritu. Repítalo. Dios es espíritu. Ok. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó entonces? Espíritu. Dios es espíritu. Cuando Dios creó al hombre, lo que hizo fue crear espíritu de su sustancia. Escuche esto, por favor. De sí mismo, Él creó al hombre, a su imagen.
conforme a su semejanza. Préstale atención a esto. Si usted le presta atención a esto, ya después que termine este versículo, usted se puede ir. Si Dios es espíritu y Dios me hace a su imagen, conforme a su semejanza, ¿qué soy yo? Repíteme que yo quiero que tú me lo digas. Espérate que yo te pregunto. Dios es espíritu y Dios me creó a mí a su imagen, conforme a su semejanza. Ayúdame, ¿qué soy yo? Espíritu. Yo soy espíritu, ¿verdad? Okay. Génesis 2, versículo 7. Esta es otra cosa que tampoco hay mucha diferencia. Dime, Yola, micrófono allá para Yolanda, rapidito. Nada, no, aquí nada, puede gritar mucho, pero aquí... Repíteme que no... También son espíritus de ángeles caídos. También son espíritus de ángeles caídos. Son espíritus. Dios no los creó a ellos, sino que ellos, después del pecado, que vamos a pasar por ahí. En breve, regáleme esta respuesta. ¿Cuál es la diferencia si tenemos el espíritu semejante a Dios? ¿Cuál es la diferencia de nosotros en este momento, haciendo, vamos a ver cronológicamente el tiempo de que Jesús estuviera aquí con nosotros? ¿Cuál es la diferencia de Jesús, que también tenía el espíritu de Dios, a nosotros? A nosotros. Bueno, primero tienes que ver que a qué espíritu te estás refiriendo. Él era el único que tenía el espíritu en su plenitud. Okay. Vamos a explicarles esto. Y si el miércoles no lo ven aquí, no le permitan que haga preguntas los domingos. Mira, Jesús, antes de nacer, era el Verbo. Era el Verbo. ¿Estaba con Dios? Sí. ¿Era Dios? Sí. Pero en el versículo 14 de Juan 1 dice, y el Verbo fue hecho carne. O sea, el Verbo dejó de estar con Dios, dejó de ser Dios, viene y se mete en un cuerpo donde María, que es la que está concibiendo, para que ese cuerpecito que se iba a formar en María, el Espíritu, el Verbo, le diera vida. Pero sucede que cuando el Verbo deja de estar con Dios y viene acá, ya se separó de Dios. Era un hombre común y corriente, y aparte de eso, nació en un cuerpo en semejanza de pecado. Tenía la genética de Adán. Sí. Víctor está preocupado porque sabe que nos vamos a demorar el tiempo ese, se le quiere ir con todo y aguacero. Escuchen, por favor. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios conforme a su semejanza. Nosotros somos espíritus. En el Salmo 82 dice que somos dioses, pero que moriremos como hombres. Somos los hijos del Altísimo, somos dioses, porque en espíritu somos dioses. Pero cuando usted nació, nos separamos de Dios. Y te voy a indicar cómo. Déjame leer y yo leo. Génesis 2, versículo 7. Ya el hombre está creado. Ahora Dios va a darle forma a un hombre. A un hombre le va a dar forma. Y coge, hace del polvo de la tierra, hace un muñeco. Y le queda bien. ¿Y qué hace él? Entonces Dios formó, no creó, formó. Ya el espíritu de Adán estaba creado. Ahora Dios va a formar del polvo de la tierra, y entonces formó al hombre y sopló en su nariz. ¿Qué sopló? ¿Qué es lo que le da vida a tu cuerpo? El espíritu. El espíritu. ¿Qué es la muerte? Cuando el espíritu se sale del cuerpo. El cuerpo tienen que enterrarlo.
Perdón, tienen que ¿cómo es? ¿Cómo se dice? La inhumación es sepultarlo. La inhumación. ¿Por qué hay que inhumarlo? Porque el cuerpo quedó sin vida. ¿Por qué el cuerpo quedó sin vida? Porque el espíritu ya se salió. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué sopló? Espíritu. El espíritu en el cual iba a vivir en el cuerpo que Dios le puso por nombre Adán. Cuando tú naciste, el soplo no se lo echaron a un muñeco de barro. El soplo lo echaron allí cuando tu papá y tu mamá, que a propósito vi una imagen muy bonita, 2 fotos, una arriba donde hay en una habitación un jovencito con una jovencita en una cama, sentados ahí hablando. Y en la otra foto hay una mujer puesta con las rodillas así, tapada aquí, como si fuera a dar a luz. Entonces la foto de arriba dice, aquí es donde deben decidir si van a tener hijos o no. No acá en el quirófano. Entonces yo escribí, ¿a algunos le hubiera gustado ser un abortivo? A los que tanto defienden el aborto, ¿le hubiera gustado que a ellos los abortaran? Por el solo hecho de que a ellos no los abortaran, no debían matar a un hijo. Salmo 82, versículo 1. ¿Dónde está Dios? En la reunión de los dioses, con minúscula, en la reunión de los dioses. ¿Hay dioses aquí? Amén. Dios está aquí. Es Dios, pero usted está separado de Dios por causa del pecado de Adán. ¿Y qué hace Dios en medio de los dioses? Juzga. Juzga. Dice el versículo 6. Yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. 7. Pero como hombres morirán. Porque es que el cuerpo en el que vivimos es necesario que muera, porque este cuerpo no es para vida eterna. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, y después se me olvidó decirle a Jorge del versículo 45, después el 47, el 48 y el 49. Por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán. ¿A qué muerte se está refiriendo? ¿A una muerte física o a una muerte espiritual? La muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación de Dios del hombre. Adán tenía vida, tenía comunión con Dios. Es como si estuviera en el cielo todavía. Después del pecado, Dios dijo, Adán, te me vas de aquí. En adelante, dijo, maldita sea la tierra por tu causa. Y todos los demás hombres van a estar bajo pecado. Entonces la muerte entró por un hombre, por Adán. También por un hombre, Cristo, entra la resurrección de los muertos. Escucha bien, para el miércoles. Escucha bien. Lo único que nos va a conectar a nosotros nuevamente con Dios es Cristo. ¿Quién es Cristo? El Espíritu de Dios que estuvo en Jesús. Que cuando Jesús muere y resucita, resucita como Espíritu vivificante. Lo vamos a leer. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, el Cristo, entró la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, ser vivificados ahora. Ser vivificados ahora. Para ser vivificados necesitamos recibir el Espíritu vivificante. El Espíritu vivificante es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de vida, es el Espíritu vivificante, porque nos viene a dar vida. Viene a que nosotros volvamos a estar con Dios. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, fue hecho espíritu vivificante. 47. El primer hombre, Adán, ¿de dónde es? De la tierra, es terrenal. El segundo hombre, Cristo, que es el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. ¿Cuál el terrenal? Adán, también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Cristo, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, también traigamos la imagen del celestial. Para mostrar la imagen del celestial necesitamos que el Espíritu vivificante se vaya formando en nosotros. ¿Qué necesitamos para que el Espíritu vivificante se vaya formando en nosotros? Lavarnos. Lavarnos. Yo le voy a enseñar a usted un ejercicio. Generalmente en los baños siempre hay un espejo, ¿verdad? Usted entra al baño, cierra la puerta del baño y se mira en el espejo. Y usted se va a preguntar, ¿por qué es que tú no quieres lavarte? Dígame, ¿por qué no quieres lavarte? Reclámale. Y él no te va a contestar porque él se queda mudo. Entonces vuelve y le da. Así. ¿Por qué no quieres lavarte? Yo sí sé. Tú tienes un vicio. Díselo. Tú tienes un vicio. El tuyo son deseos que engañan. Me has engañado toda la vida. Pero háblele con autoridad. Como macho, háblele. Pero ahí en el espejo. No, el espejo no. Ahora que verá el espejo a la señora. El espejo lo que hace es mostrarte al viejo hombre. Al que le gusta engañarse. Oye, y el viejo hombre, las mujeres también tienen viejo hombre. Eclesiastés 12, versículo 7. Y el polvo, ¿a dónde vuelve? A la tierra, refiriéndose al cuerpo, como era. ¿Y dónde va el espíritu? Vuelve a Dios que lo dio. O sea, cuando una persona se muere, si es de los que Dios creó a su imagen, si el espíritu que está en esa persona es un espíritu de los que Dios creó en su imagen, regresa a Dios. Y si es el espíritu de un ángel caído, ¿dónde regresa? Vamos a decirle infierno. Vamos a decirle infierno. Entonces, toda esa gente, escúcheme por favor, toda esa gente que hace daño en el mundo, no en Colombia, en el mundo, donde asesinan, matan, roban, destruyen, se satisfacen haciendo daño. Ese es el castigo para toda esa gente.
gente que te odia. Gente que te odia. Y quiere mantenerte pasando hambre. No estoy hablando de Colombia, estoy hablando del mundo entero. Gente que quieren verte sufrir. Se complacen más torturándote que matándote. ¿Escuchaste eso? ¿Juanma tiene frío? ¿Están jugando? Ah, no. Si te da frío me dice y yo te presto la chaqueta mía, ¿ok? Bueno. Entonces la muerte física, entiende, es la separación del espíritu que Dios creó a su imagen, separándose del cuerpo físico, carnal, pecaminoso que heredamos de Adán. Esa es la muerte física. La muerte espiritual es cuando a causa del pecado el espíritu que da vida al hombre se separa de Dios. La muerte espiritual es cuando a causa del pecado, vamos a poner una persona, se congregaba, fue hasta pastor, y vamos a decir que no tenía el espíritu de un ángel caído. Vamos a decir, no era un ángel caído. Pero el tipo ya entra en un pecado y se deleita en el pecado y no vuelve más, no hay arrepentimiento, no hay nada. Él queda separado de Dios otra vez. Queda separado de Dios. Queda muerto espiritualmente. Eso es para los apóstatas. Y la nueva vida es la unión del Espíritu de Dios con el hombre que ha lavado su corazón. ¿Me expliqué? Voy otra vez. La nueva vida, o la vida nueva, o el nuevo hombre, es la unión del Espíritu de Dios con el creyente, el hombre que se ha lavado. El Espíritu vivificante en uno. Claro, claro. La unión del Espíritu de Dios, el Espíritu vivificante. Versículo 7, Gálatas 5, versículo 16. Ministro, Dígame, micrófono. esos 30 años que Jesús, cuando cumplió 30 años, todos esos años los vivió separado de Dios y solo se unió a Dios después del bautismo de Juan. Él estuvo separado de Dios como hombre, pero estuvo conectado siempre con las Escrituras. Y él sabía que él tenía que morir un día de Pascua a las 3 de la tarde, que iba a morir en la cruz. Todo eso lo sabía porque ya lo había leído. Él conocía bien a Isaías. Él sabía quién era. Puede decir que tenía una comunión con Dios por las Escrituras. Claro. Tuvo siempre desde niño. Tuvo comunión con Dios. Pero la unión se da después del bautismo de Juan. Exactamente, después del bautismo de Juan, es que él, ahí vemos en Hechos 10, versículos 37 y 38, cómo después del bautismo de Juan, Dios ungió con su espíritu a Jesús de Nazaret. No dice Cristo Jesús, a Jesús de Nazaret. Ahí después de la unción, ya es Cristo Jesús. Cuando muere y resucita, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y ese nombre cuál es? Jesucristo. Ok, eso significa que hablar de Jesús de Nazaret en este tiempo es hablar del que estaba vivo y no de Jesucristo resucitado. El trueno no me dejó entenderte. Mucha gente invoca a Jesús de Nazaret cuando debieran de invocar a Jesucristo. Correcto, invocan a Jesús de Nazaret porque a ellos los han engañado y ellos no conocen la diferencia entre quién es Cristo, quién es Jesús, quién es Cristo Jesús y quién es Jesucristo. Eso lo sabes tú porque tuviste la dicha que alguien te trajo aquí, que no creo que haya sido Satanás. Aquí te tuvo que traer un ángel de Dios o algo porque
Eso lo has aprendido tú aquí. Y eso es lo que Dios está esperando, que nosotros vayamos y hablemos con la gente. No a pelear con ellos, no a predicarle. Bueno, vamos a compartir. Es más, yo los invito a ustedes a partir de hoy, que usted quiera tener una comunión conmigo al aire, en vivo. Y usted hágala hasta de opositor. Hágame preguntas de esas que le hacen a ustedes, que hacen los religiosos. Mañana mismo. Pero hay que hablar con tiempo. No es que yo me vaya a estar bañando a las 9 y el pastor, ya estoy aquí. Hay que programarlo. Entonces, usted programa cualquiera. En vivo, eso lo hacemos. Y eso va a resultar benéfico para la gente que no conoce esto. Infortunadamente, pues yo no cuento con personal que haga esto conmigo. Estoy esperando y capacitándolos a ustedes a ver si nos decidimos a ayudar a la gente. Nos decidimos a representar a Cristo, a expresar que Dios se manifieste. Dime. Cuando Jesús dijo, mi Padre y yo uno solo somos, eso lo dijo después o cuando ya era Cristo Jesús. Eso le dijo cuando era Cristo Jesús, porque Él, antes de tener el Espíritu, nunca predicó. Todo lo que Él habló fue después que fue ungido con su Espíritu. Él antes no habló. Gálatas 5, versículo 16. Este es Pablo, el único apóstol que habla de la doctrina que es conforme a la piedad. Dice el versículo 16. Digo pues, anden en el Espíritu. Vamos a poner que yo estoy hablando con una sola persona. Anda en el Espíritu. No satisfagas los deseos de la carne. No satisfagas los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de tu carne y de la mía está en contra del Espíritu. La carne jamás te va a decir, ay, hermanito, ¿por qué no haces una oración por mí? La carne se puede estar pudriendo y no va a pedirte que tú ores por ella. Los deseos de la carne están contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu, por supuesto, está contra la carne. Entonces, por eso tenemos que procurar andar en el Espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quisieras hacer. ¿Me explico? Ponte en el lugar. Pero, si eres guiado por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Ya ni siquiera te dice deseos, las obras, las acciones de la carne son manifiestas. Y vamos a tratar esto con mucho cuidado y con mucha seriedad. Adulterio. Adulterio. Fornicación. Obras de la carne. Inmundicia. ¿Usted nunca ha pasado por un almacencito de estos donde venden artículos sexuales? ¿Cómo se llaman esos almacenes? Sex shop. Y hay para hombres y para mujeres. Y para ellas. Y de pronto tú ves a una mujer con un pene teniendo relación sexual con otra mujer.
Eso se llama inmunqué. Inmundicia. Lascivia. Los deseos inmoderados del sexo. Idolatría. Hechicerías. Oye, está hablando de gente que se congrega. Amén. Enemistades. Pleitos. Debemos aprender a odiar los pleitos. Oye, llega un momento que esto me da tos. Velázquez. Este es el aguacero más sabroso que yo he pasado. Porque tengo la satisfacción de que ninguno se quiere ir. Que mira, Víctor. Muy bien, la más preocupada porque no sabe cómo dice. Lascivia, los deseos inmoderados del sexo. Eso se los enseñé a ustedes hace años. Idolatría. Hechicerías. Pastor, póngale un autógrafo mía para yo poderla entender. Dedíquemela. Enemistades, pleitos, celos, iras, que ahí caemos, por ejemplo yo, tú también, tú también, allá, micrófono, pida el micrófono, escúcheme, la ira, porque es que llega un momento que es tanta la molestadera, de que ya hasta Jesús reventó allá en el templo, a la entrada del templo, volteó mesas y de todo. Claro, la de Jesús dicen los religiosos que era una ira santa. Una ira santa. O sea que nosotros también podemos escudarnos, reventamos las mesas y todo. Por ejemplo, antes cuando yo no conocía de Dios, me costaba mucho una rabia mía, porque yo cogía las máquinas de escribir, las reventaba, lo que encontraba en la oficina las reventaba. Y yo le digo una cosa, estas cosas yo las cuento con vergüenza, porque soy un hombre de un carácter fuerte, y he aprendido a tirármela así como de medio bobo. Pero llega un momento que el bobo ya también se cansa. Todo tiene un límite. Entonces esa ira es peligrosa. Porque la ira está asociada ahí con el viejo hombre. El viejo hombre queriendo que tú vuelvas a hacer lo que hacías cuando no conocías a Dios. Ministro, Dígame. quería decir que todas esas obras manifiestas de la carne, si uno las analiza, todas tienen plural, son plurales. Sí, claro. No está Claro. hablando de una cosa, sino de muchas cosas que se manifiestan ahí en la... No, y la lascivia no hay que ponerla en plural. Y otra pregunta, esas obras manifiestas de la carne, ¿se podría afirmar y decir que son las manifestaciones de Satanás en uno? Del viejo hombre. Está hablando del viejo hombre. Está viciado. Todos los vicios del viejo hombre. Por eso esa maldad está en la carne. Por supuesto, por eso te lo está diciendo, por eso no debemos andar conforme a la carne. Y para poder andar conforme al Espíritu necesitamos que el Espíritu se vaya formando. Y para que el Espíritu se vaya formando necesitamos lavarnos. Si no nos lavamos,
Andamos en la carne. Andamos en la carne, aunque te congregues aquí, aunque andamos en la carne. No, y esto sigue para el otro domingo. Porque aquí apenas estoy hablando, no estoy explicando mucho. Hay que relajar la carne y que relajarla. Iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias. En una misma congregación. Homicidios. Borracheras. Orgías. Todo eso es de la carne. Y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Aquí en la tierra no van a poder ser ciudadanos del reino, porque no han creído que hay un rey, que hay un presidente, que es presidente de todas las naciones, solamente para los creyentes. Y que ese presidente nos enseña, conforme a las leyes celestiales, cómo nosotros podemos mejorar nuestros ingresos. Y cómo Él nos suple todo lo que nos falta. Y cómo nos añade las cosas que necesitamos. Ese es el presidente nuestro. Versículo 22. Pero el fruto del Espíritu, nunca diga los frutos del Espíritu. Pastor, pero si son varios, es un solo fruto con muchos ingredientes. Como usted encontrar en una fruta, encontrar varios vitaminas. El fruto del Espíritu es amor. O sea, el ingrediente más fuerte, lo ponen de primero, es amor. Dígame usted, ¿cómo una persona que no lava su corazón puede hablar de amor? Dígamelo usted, pero dígamelo usted. Lo puede hablar, pero eso no quiere decir que haya amor en su corazón. Y dicen en algunas congregaciones, te amo en el amor de Cristo. Son dichos, honrando de labios, pero el corazón está lejos. Hasta que no haya lavamiento, el Espíritu no puede entrar, porque no cree. Si no hay lavamiento, no cree la persona. No cree la persona. Tiene que creer para poder recibir la porción del Espíritu que Dios suministra. Escucha, hoy, desde que estamos hablando, Dios te ha estado suministrando una porción del Espíritu. Ahora, ¿cómo tú la vas a recibir? Bueno, primero aquí oyendo atentamente, no perdiendo el tiempo, oyendo atentamente. No te puedes distraer en otra cosa. Oyendo atentamente, inclinando tu oído a las razones que Dios te manda conmigo, que soy el mensajero. Y que estas palabras nunca se aparten de tus ojos. Tienes que leerlas para poder guardarlas en el corazón. Con las palabras guardadas en el corazón, ya tú puedes orar con las palabras de Dios. No tienes que inventar oraciones. Tienes que hablar como Dios habla. Es cuando tú vas a decir, Señor, por favor te ruego, súpleme todo lo que me falta. Yo estoy participando en la predicación del Evangelio. Y en la razón, doy es para recibir. Del polvo de la tierra hace un muñeco.
doy para recibir. le queda bien. Usted tiene que entender que usted ¿Y está qué hace dando él? para Entonces Dios recibir. formó, no creó, Que usted va formó. a recibir más de lo que está dando. formó. Porque Ya eso el es espíritu ceñido a las de Adán leyes. estaba Causa creado. y efecto. Ahora, Siembra y cosecha. Dios va a formar Causa el del efecto polvo de la usted. tierra y entonces formó al hombre Participando en la y predicación sopló del en su evangelio, nariz. ¿Qué sopló? primer efecto. Y después, ¿Qué es lo que le da vida a tu cuerpo? El espíritu. El Súpleme espíritu. todo lo ¿Qué que es falta. la Pero muerte? esas palabras Cuando el deben estar espíritu guardadas. se sale del cuerpo. que diga, mi Dios, El cuerpo tienen que enterrarlo. miércoles, ¿cómo es Perdón, tienen que ¿cómo es? ¿Cómo se dice? La inhumación. Amor, Es sepultarlo. gozo, La inhumación. ¿Por qué hay que inhumarlo? Porque el cuerpo quedó sin vida. ¿Por qué el cuerpo quedó sin vida? Porque el espíritu ya se salió. Recuerda que Pablo dice, oye, Entonces Número Dios uno, regocíjate formó del al cielo. hombre del polvo de la tierra, número sopló en dos, su da nariz a conocer aliento de vida. tu ¿Qué sopló? gentileza delante de Espíritu. todos los hombres. El Cuando espíritu tenemos rabia, en el no damos a cual conocer iba a ninguna vivir gentileza. en el cuerpo que Dios le puso por nombre Adán. Por nada estés afanoso. Cuando tú naciste, el Presenta soplo tus no se lo echaron peticiones, aquello que te a un preséntalas muñeco de delante barro. Dios. El soplo lo echaron allí cuando Para que tu la papá paz de y tu Dios, mamá. que sobrepasa todo entendimiento, A propósito, comienza vi a una- cuidar tu corazón. Una imagen muy bonita. Tu corazón, Dos no salgan fotos, malos una pensamientos, arriba, que te sigan donde hay en una habitación un jovencito con una jovencita Gozo, en una paz, cama, sentados ahí hablando. paciencia, Y en la otra foto benignidad, hay una mujer bondad, puesta con las rodillas así, tapada aquí, como si mansedumbre, fuera a dar a luz. templanza. Entonces la foto de arriba dice, Es dominio. aquí es donde deben decidir Mira. si van a tener hijos o no. 9 ingredientes. No acá en Amor. el quirófano. Oye, qué rico que nosotros tuviéramos siquiera uno. Amor. Entonces yo No escribí, importa los demás, pero tuviéramos amor. a algunos le hubiera gustado Gozo. ser un abortivo. Paz. A los que tanto defienden el aborto le hubiera gustado que a ellos los abortaran. Paciencia. Benignidad. Por el solo hecho de que a ellos no los abortaran, no debían matar a un hijo. Mansedumbre. Templanza. 9 ingredientes. Salmo 82, Pero tú no, versículo 1. pastor, yo voy a mostrar todo, que tú no vas a mostrar nada. Tienes que permitir que el Espíritu Santo ¿Dónde está lo Dios? haga en ti. En la reunión de los Dioses. No tienes que con hacer minúscula, ningún en la esfuerzo reunión para de los tener dioses. paciencia. Hay dioses aquí. Él le hace paciencia. Dios está aquí. Es Dios, pero usted está Versículo separado 24. de Dios. Por causa del Pero los que pecado son de de Adán. Cristo han crucificado. ¿Y qué hace Dios en medio de los dioses? La carne. Juzga, Con sus pasiones y deseos. juzga. Ahora, Dice el ¿cómo se versículo 6. crucifica la Yo carne? dije, ustedes son dioses. mismo ejercicio Y todos que ustedes hijos del Altísimo. dice, mira, obedece 7. de corazón. Pero como hombres morirán. A la forma de Porque es que doctrina el a la cuerpo cual en ha el que sido vivimos es necesario que muera porque este la cuerpo doctrina no que es para conforme vida a la eterna. piedad. Obedece de corazón. Y ejercítate para la piedad. Primero a los ¿Te das cuenta Corintios, que la piedad capítulo tiene 15, promesa para esta vida presente? versículo 21 y 22, y después se me olvidó decirle a Jorge del versículo Tú tienes que hablarle a tu 45, alma. después el 47, Bendice, el alma 48 y mía, el 49. Háblale, edúcala. Por cuanto Educa la tu alma. muerte entró por un hombre, Adán. ¿A qué muerte se está Prospera tu refiriendo? ¿A alma. una muerte física o a una muerte espiritual? Séllala, La muerte espiritual. séllala. ¿Qué es la muerte espiritual? Versículo 25. La separación igual. de Dios. Si vivimos por el del Espíritu, hombre. andemos también en el Espíritu. Adán tenía ¿Cómo vida, podemos tenía nosotros comunión andar con en el Dios. Espíritu? Es como si estuviera en Voy a el la cielo casa, todavía. voy Después del Voy a pecado, orar. Dios dijo, Voy a meditar. Adán, Voy te me vas de aquí. conduciendo, voy a meditar. Ahora, hay tiempos en los cuales voy a escuchar En alabanza. adelante, Otro dijo, tiempo. maldita sea la tierra por ¿Te tu gusta la causa. salsa? Voy a escuchar salsa. Y ¿Te gusta todos el los demás reggaetón? hombres Parte van a otra estar vez. bajo pecado. Entonces la muerte entró por un hombre, por Adán. También por un hombre, Cristo, Qué reggaetón entra la cristiano. resurrección de los muertos. Hermano, las congregaciones cada día están más putrefactas. Escucha bien, para el miércoles. Escucha bien.
un negocio con las Lo alabanzas. único Que nos va a conectar a nosotros nuevamente con Dios es Cristo. Un negocio. ¿Quién es Cristo? Con los El diezmos, Espíritu con de las Dios ofrendas. que estuvo en Jesús. Yo quiero decirte, ya para que te vayas Que tranquilo. cuando Jesús muere y resucita, resucita como te Espíritu vayas tranquilo. vivificante. Lo vamos a leer. Segunda a los Corintios 9. Cuando terminemos aquí ya Porque acampado. por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, el Cristo, entró la resurrección Segunda de a los Corintios muertos. 9. Porque así como en Adán todos mueren, también en Esto que Cristo te estoy todos diciendo. serán Vivificados. quieres Y eso es lo que usted y yo mejorar necesitamos, tu finanzas. ser vivificados ahora. Debes leerlo todos los ser días vivificados ahora. hasta que quede Para ser vivificados necesitamos recibir el Hasta que lo Espíritu entiendas. vivificante. El Espíritu vivificante es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, Si te el Espíritu interesa de mejorar vida, tu finanzas. es el Espíritu Si tú estás vivificante, esperando porque nos viene a que tus dar tesoros vengan vida, del cielo. viene a que nosotros volvamos No es que te a va estar caer, con Dios. no, sino que vas a conseguirlo con las estrategias celestiales. Versículo 45. Así también está escrito. Y aquí Pablo te enseña. Fue hecho el primer hombre, Esto Adán, comienza en el versículo alma capítulo 8, ¿oíste? viviente. El postrero Adán, que es Esto Cristo, fue hecho comienza en el espíritu capítulo 8. vivificante. Pero no estamos hablando de finanzas. Segundo, 47. 9, 6. El primer hombre, Adán, ¿de dónde es? De la tierra. Esto es lo que debes terrenal. leer todos los El días segundo para hombre, que Cristo, lo que tú que es el das Señor, aquí, ¿de dónde es? un día veas el cielo. ¿Cuál el terrenal, Adán, Pero también esto los digo, terrenales? dice Pablo. ¿Y cuál el celestial? Cristo, ¿Qué pasa también con los el que celestiales. siembra escasamente? Así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, también ¿Y traigamos qué pasa la con el imagen que del siembra celestial. generosamente? Para mostrar la imagen del Generosamente. celestial, Entonces, esto no es necesitamos que te lo aprendas que el de espíritu memoria, vivificante sino que tú se entiendas. vaya formando en nosotros. Te conviene Que necesitamos aprender, para saber que el y espíritu entender y creer vivificante que se es la vaya generosidad. formando en nosotros. Lavar, ¿no? Para que puedas entender verdad. lo que es la libertad. Yo le voy a enseñar a usted un Y esto ejercicio. es lo que más debes leer tú. Generalmente en los baños Porque tiene que ver con siempre tu hay un dinero, espejo, ¿verdad? con tus ingresos. Usted entra al baño, cierra la puerta del Donde baño realmente- y se mira en el espejo. Hasta ahora, generalmente, la gente Y vive usted por se va a obras. preguntar, ¿Cuáles obras? Las del trabajo. ¿por qué es que tú no quieres lavar? Pero Dios quiere que tú vivas por la fe, lo que Dios te va Dígame. a dar. Y aquí te lo enseño. ¿Por qué no quieres lavarte? Reclámale. Versículo 7. Cada uno dé como propuso dónde. Y él En no te su va a corazón. contestar porque él se queda Pregunta. mudo. Un corazón que no se lava. Qué buena Pues vuelve y le propuesta da. espiritual puede tener. Así. ¿Por qué no quieres Cada uno lavarte? dé como propuso en su corazón. Entonces Dios lo que te está Yo sí- enseñando yo es sí sé. que estas Tú tienes un cosas vicio. debes guardarlas ¿dónde? Celo, En el corazón. tú tienes un vicio. Para que ya teniendo estas cosas guardar El en tu tuyo son corazón deseos que tus engañan. diezmos, tus Me has engañado ofrendas, toda la vida. tus hierbas. Pero por háblale corazón, ya tú las vas a- con autoridad. Como macho, vas a háblale. darle con una esperanza. Pero ahí en el espejo. No, el espejo Es no. lo que se necesita, la esperanza, la Ahora pista, que ver el espejo a la señora. la seguridad, la fe, la confianza, que tú estés confiado, que eso que tú estás El espejo lo que hace es mostrarte al viejo hombre. eso que tú estás dando va a producir Al un que le gusta ingreso engañarse. superior. No Oye, digas que lo y el crees. viejo hombre, las mujeres también tienen viejo hombre. El día que tú lo creas, te vas a dar cuenta cómo te va a llegar el dinero. Cada uno dé como propuso en el corazón. Primero, desarruga la cara. No des con tristeza. Segundo, no esperes. No es que yo no veo que... Yo veo que el pastor se viste bien. Yo veo que no hay necesidad. ¿No hay qué? Y la razón es esta. ¿A quién ama Dios? Entonces, si Dios está diciendo, yo amo al dador alegre, yo tengo que procurar la manera
que cuando yo vaya a dar, ¿cómo debo dar? Pero la alegría no es por lo que estoy dando, sino porque esto me va a dar un fruto mayor. Entonces, cuando tú has propuesto en tu corazón alegrarte por lo que vas a recibir, dice, y poderoso es Dios. Para hacer, oído, Dios es el que hace. El problema es que tú a veces le dices a Dios, tú me perdonas, pero yo lo puedo hacer mejor que tú. Y poderoso es Dios, ¿para qué? Hacer que en ti abunde toda gracia. ¿Para qué Dios quiere que en ti abunde toda gracia? Una finalidad. A fin de que tú tengas siempre. Ese es el problema. Ese es el problema. Que nosotros tenemos que ya estar en la etapa de que tener siempre. Tener siempre. En todas las cosas. Todo lo suficiente. Oído, tener siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, no es un conocimiento. Es un efecto. Efecto. ¿Causado por qué? Por la abundancia, gracia de Dios. La abundancia de gracia de Dios. Y la abundancia de la gracia de Dios también es un efecto. ¿Cuál es el efecto? Causado por dar con alegría. Dar con alegría. Sembrar con alegría. Sembrar generosamente. Sembrar generosamente causa como efecto que la gracia de Dios abunde en ti. Activa el poder de Dios. Y la gracia de Dios causa como efecto que tú tengas siempre. Pero la gracia de Dios, no tu esfuerzo, no las vivezas del comerciante. Dios. Pero para que tú puedas actuar así, tú tienes que guardar el corazón y estar, hablo, oro, pienso, medito. ¿Cuánto tiempo tu mente recibiendo cualquier cosa que el corazón inmundo todavía te envía a tu corazón? Todavía te envía a tu mente. Tú sabes que es así. Pero nosotros, los creyentes, los cristianos, los que queremos verdaderamente que las cosas funcionen como Dios dice, tenemos que invertir el tiempo en esto. Tú eres piloto. Pastor, es que yo soy piloto. Cuando más debes ir en el avión, los ángeles de Dios me cuidan, me protegen, me apartan de todo peligro, de todo mal, de todo virus. ¿Qué tal que aquí alguien venga con un izquierdista, venga aquí con un frasco y se reviente todo y todo el mundo se le corrompa la carne? Pastor, ¿usted qué películas está viendo? De todo mal, de todo virus, de toda bacteria. Tú no sabes que tú vas a una clínica y tú no sabes cuando tú sales de la clínica qué bacteria puedes traer en la ropa. Entonces no importa, tú puedes estar conduciendo un avión o cocinando en tu casa. Siempre pensando esto. Voy a causar que la gracia de Dios abunde en mí. ¿Cómo la causa? Voy a dar con alegría. Voy a sembrar generosamente. Para que la gracia de Dios cause que yo tenga siempre. En todas las cosas, todo lo suficiente. Eso no es porque tú lo sepas. Una cosa es saberlo, otra cosa es creerlo. Ya está acampando, ¿verdad? ¿Viste? Te lo dije. O sea que ya podemos irnos. Poderoso es Dios para hacer Dios que en ti abunde toda gracia, a fin de que tengas siempre
en todas las cosas todo lo suficiente. Y cuando tú tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿sabes para qué? Para que des con abundancia para toda buena obra. Oído, des con abundancia. No eres rico todavía, sino que tienes siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Hay gente que cree que se gana 200 millones y creen que son ricos. O sea, el propósito por la cual tú quieres tener siempre en todas las cosas, debe tener un propósito. Yo quiero dar con abundancia para toda buena obra. Entonces tú tendrás un sentir hacia los niños que están en peligro, hacia los ancianos, hacia los enfermos, hacia los presos, hacia los que están desnudos. Entonces tú tendrás una visión. Pero es que ya no es que regalaste una camisa vieja, no. Eso, una camisa vieja es para un vagabundo. Pero estamos hablando de pobres. Que por nosotros. Estamos hablando de pobres. Estamos hablando de gente que si tienen para el almuerzo, no tienen para la cena. Y eso nos lo está delegando Dios a nosotros. Ayúdame. Help. Eso nos lo está delegando Dios a nosotros. Abundar para toda buena obra. Que nosotros sintamos la gran satisfacción de que hicimos una escuelita o tenemos unos niños que los estamos educando, los llevamos a la congregación los sábados para enseñarles la verdad y darle comida, darle ropa, pero enseñarle esto. No es dar ropa por dar ropa, porque allá van el poco de mamá, que no son ni mamás o alquilan niños. Y ya nosotros tuvimos ¿una qué? No, pero teníamos una fundación. Y ahí llevaban 3, 4 peladitos, la subían, los cambiábamos, salían de ropa nueva amontilados y después le ponían otra vez la ropa vieja y lo subían otra vez. Nosotros tenemos que aprender. Porque esos niños están en peligro. Hubo uno que yo me lo encontré y le dije, ¿cuándo vas a regresar? Me dijo, prefiero vivir. Eso es lo que oye. Abundes para toda buena obra. ¿Qué está diciendo? Como dice el Salmo 112. El que reparte y da a los pobres será justo para siempre. Su justicia permanece para siempre. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Oye, a los pobres, no está dando al que pide limosna, no, a los pobres, los niños, la gente que señores, con un carro empujándolo, vendiendo coco, vendiendo fruta, vendiendo, señores ya. ¿Ah? Mientras que a los que roban, les pagan. Iglesia está siendo enseñada por Dios para que muestre realmente cómo es el gobierno de Dios. Su justicia permanece para siempre. Y el versículo 10, entonces Dios, que es el que te da la semilla para que siembres, te da el pan para que comes. Dios no solamente te proveerá, te multiplicará, te proveerá, te multiplicará y aumentará los frutos de tú darle al pobre con abundancia. Los frutos de tu justicia, darle al pobre. Visitar los barrios por allá.
Visitar los barrios, claro, ir bien protegido. Visitar los barrios. Y hablarle a la gente y decirle, en tal dirección lo esperamos a usted con su hijo. Y allí comenzamos nosotros, que hay ropa para el niño, que hay esto, que hay esto. Tráigame el domingo al niño. Y que el niño lo traiga a usted, claro. Entonces Dios multiplicará la semilla sembrada y aumentará los frutos de tu justicia. ¿Para qué? Para que esté como enriquecido en todo. ¿Para qué? Ya no es para generosidad, para liberalidad. Liberalidad. O sea, la generosidad en abundancia, pensando en los niños que para tomar agua tienen que ir a un río a 1 o 2 kilómetros, o a una laguna o a un Hawái. Que el gobierno no hace eso. Pero hay una iglesia, hay un reino, hay un rey que nos está enseñando esto. Pastor, pero si ahorita viene Jesucristo, no importa si ahorita, para Dios un día es como 1000 años, ¿verdad? No importa si el ahorita son 5, 10, 15 años, que tus últimos años aquí en la tierra sean teniendo siempre. Sean enriquecidos. Seas teniendo una buena vejez, que no te roben la plata. Y si no la tienes, que no te saquen de la casa. Porque cuando tú tienes plata, tienes amigos. Y tienes familiares. Cuando tú estás mal, Eres lo peor. pero cuando tú estás bien, te llegan parientes hasta de Marte. Llegan hasta las moscas. Entonces, eso es lo que yo quiero decirte. Esto, léelo todos los días. Léelo todos los días. ¿Ok? Ponte en pie para que descansen los glúteos.